Buenos días. Como mencionaba Carlos, la presentación básicamente en términos de temática es cómo podemos visualizar la parte de trayectorias de esfuerzos en yacimientos sometidos a inyección cíclica de vapor. La presentación se divide en más o menos 4 secciones. Inicialmente, pues la introducción, conceptos introductorios. En segundo momento tenemos la caracterización de familias de stress path o trayectorias de esfuerzo. Luego vamos a abordar la importancia de esas trayectorias de esfuerzos y algunas conclusiones o comentarios de cierre. Bueno, en yacimientos de crudo pesado, como sabemos, la movilidad es baja y una estrategia pues para abordar dicho reto es incrementar la temperatura del yacimiento para reducir esa saturación residual del aceite, pues ya por mecanismos como la reducción de viscosidad, cambios de humectabilidad en la roca o el empuje por gas en solución. Digamos que básicamente esos son como principios que operan en recobro térmico. En este tipo de operaciones de simulación de yacimiento es importante no solamente mirar la productividad en términos de las relaciones que tenemos presión, temperatura, saturación y tasa de inyección o tasa de producción, sino también en términos del manejo que hacemos de los esfuerzos y las deformaciones a las que se somete el yacimiento y la influencia sobre los cambios de plasticidad y permeabilidad irreversibles que puede sufrir. Un ejemplo de ello se evidencia en el estudio de Yale que vemos en el gráfico de la izquierda, en el cual básicamente ahí vemos en un esquema que es una trayectoria de esfuerzos, tenemos el espacio PQ, ¿cierto? En el eje inferior tenemos lo que es el esfuerzo efectivo promedio y en el Q tenemos un esfuerzo diferencial y lo que nos demarca ese semicírculo es como una envolvente capa a partir como la distinción que tenemos entre una zona, una región elástica y una zona donde ya tenemos deformaciones plásticas. Entonces, este gráfico lo que nos representa son como los cambios de presión, ¿cierto?, que pueden sufrir y cómo eso se traducen en la evolución de los esfuerzos durante las etapas de producción de un yacimiento, ¿cierto? Y cómo esas etapas de producción, donde el yacimiento sufre depletamiento, se puede inducir cierta plasticidad. La evolución, digamos, de la respuesta en los esfuerzos de yacimiento depende en gran medida, uno, pues del estado inicial que tenemos de esfuerzos y la anisotropía que se define en el medio, o cuán divergentes son como esos esfuerzos que tenemos en condición horizontal, condición vertical. Existe, digamos, un empuje por compactación importante, ¿cierto?, en la estructura en ese medio poroso, asociada a esa deformación plástica en yacimientos que experimentan el depletamiento. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos una condición inicial de esfuerzos de yacimiento que afecta esos esfuerzos totales y las propiedades del yacimiento. Luego tenemos una serie de formaciones durante esas etapas de producción que se inducen en el yacimiento y se modifican y evolucionan las condiciones de esfuerzos efectivos y totales en el yacimiento. Y esos efectos son importantes y empiezan a tener como variaciones cuando vemos, ¿cierto?, que atraviesan propiamente la capa y son sometidos a procesos de plasticidad, ¿cierto?, durante largos periodos de depletamiento en sí. Entonces, ese comportamiento plástico que nosotros identificamos impacta el recobro total del yacimiento y la permeabilidad, especialmente en donde, en cercanías o en cara de pozo. ¿Qué ocurre? En yacimientos que son poco consolidados, la permeabilidad se relaciona de forma importante con ese esfuerzo diferencial y la plasticidad que puede sufrir. Por ejemplo, si vemos en el gráfico de la derecha que dice pues cambio de permeabilidad, tenemos el comportamiento permeabilidad, milidarsis versus la distancia con respecto a la cara de pozo. Entonces, si vemos, por ejemplo, en las trayectorias que corresponde a la trayectoria número 4, ¿cierto?, que es esta que tenemos acá con las X indicadas, y la trayectoria número 1, estas alcanzan pues la plasticidad mucho más rápido, pero también, ¿qué ocurre? Presentan una caída, una reducción de permeabilidad importante en lo que corresponde como a los primeros pies del yacimiento, todo lo que es la zona de cercanías de pozo. Y esos ya son cambios que se reportan de manera irreversible. Entonces, ¿qué tenemos? Durante la producción, la permeabilidad decrece en cercanías de pozo, donde hay importantes drawdown, ¿cierto?, a una tasa constante y reportan cambios en plasticidad irreversibles. Complementariamente, pues ya sabemos que en esas operaciones térmicas, donde
el yacimiento sea calentado, enfriado, la presión de poro aumenta, disminuye, existe una redistribución de esfuerzos para alcanzar cierto equilibrio, ¿cierto? Si una zona de yacimiento, digamos, es calentada, esa se expande e induce un mayor esfuerzo en la dirección de dicha expansión. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de que hay una especie como de esfuerzos térmicos inducidos en el yacimiento. Digamos, cuando tenemos expansión termoporoelástica, se inducen como ciertos esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de enfriamiento tenemos esfuerzos compresivos, hay contracción. Y, por ejemplo, dilatancia o calentamiento, ¿cierto? Cuando tenemos esas condiciones. Pero, ¿qué pasa? Con una concentración importante, ¿cierto? De los esfuerzos tangenciales. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, acá la redistribución se hace evidente cuando analizamos este gráfico con respecto a los esfuerzos normalizados versus la distancia normalizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los esfuerzos horizontales tienen un incremento relevante, ¿cierto? Durante estas operaciones térmicas, más que todo lo que corresponde a las cercanías de pozo. Es importante tener en cuenta que la capacidad difusiva, ¿cierto? Que tenemos en la presión en el yacimiento y la mayor permeabilidad en esa zona que está siendo calentada definen en parte la redistribución que tenemos de esfuerzos y cómo se van a comportar las condiciones, presión, temperatura o cómo van a viajar dichas perturbaciones en el yacimiento. En el caso de la inyección cíclica, la zona, digamos, más susceptible corresponde a cara o cercanías de pozo. No solamente es cuestión de evaluarlo desde el comportamiento, por ejemplo, que vemos acá, cómo hay un incremento de los esfuerzos laterales, sino también evaluar cómo se está comportando los cambios en presión, si hay cambios en plasticidad, cómo se está pues, está comportando esa difusión de la energía térmica. En esa etapa, por ejemplo, en las etapas de inyección, nosotros tenemos represurización de una zona que es depletada y dilatada, ¿cierto? Que aumenta su volumen en cada uno de los ciclos de inyección. El empuje del vapor y la expansión térmica crean grandes esfuerzos de cizalla a lo largo de la interfaz del yacimiento. Sin embargo, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Cómo está avanzando o viajando el frente térmico y cómo se está comportando esa difusividad del calor. Respectivamente, durante la inyección y la producción se involucran procesos de expansión y contracción, ¿cierto? Debido a esos cambios en los esfuerzos efectivos que nosotros evidenciamos a lo largo de la operación. La inyección conduce a una expansión de la roca, ¿cierto? Creando como si fuera un empuje hacia afuera en la dirección radial. Y por el contrario, la producción crea escenarios más bien de contracción y enfriamiento. Entonces, si nosotros estamos inyectando fluidos a presiones considerables, pues se va a generar modificaciones en las propiedades del yacimiento y también eso que implica una redistribución de esfuerzos que responden a un comportamiento por elástico y se generan ciertas deformaciones asociadas. Es importante evaluar las condiciones del yacimiento de una manera pues clara, uno teniendo en cuenta que el patrón de flujo que yo defino en mi yacimiento se asocia a ciertas condiciones de esfuerzo en el medio poroso, que sí o sí pues derivan de esa modificación en el volumen del yacimiento. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación prácticamente nosotros lo que vemos es como un empalme, un acople entre tanto las condiciones de presión y temperatura que intervienen en el yacimiento como el efecto de los desplazamientos, el vector de desplazamiento sobre los esfuerzos, ¿sí? Digamos que ese efecto se expresa más que todo como un cambio de volumen, ¿cierto? Como un tensor de deformaciones y se necesitan parámetros que nos permitan a nosotros como acoplar, ¿cierto? Esa condición de cambio de volumen que está experimentando el yacimiento. Considerando este empalme que debemos tener entre condiciones de presión, temperatura y también condiciones de esfuerzo y deformaciones, surge pues ya como la idea de modelar las trayectorias de esfuerzos. ¿Qué implica esa trayectoria de esfuerzos? A través de la literatura hay muchas conceptualizaciones que se hacen con respecto a estas trayectorias, pero digamos para el propósito de la presentación lo vamos a considerar simplemente como una representación visual o gráfica que establece como una relación entre parámetros de esfuerzos. ¿Sí? Nos permiten identificar cómo está evolucionando la condición de esfuerzos a lo largo, ¿cierto? De una operación, por ejemplo, o ¿cierto? De un proceso en un punto exacto en el yacimiento.
En este caso nosotros estamos usando el espacio PQ, donde estamos representando parámetros de esfuerzos compuestos. Entonces tenemos P, que corresponde como al esfuerzo efectivo promedio, y tenemos el esfuerzo diferencial Q. Como ya lo había mencionado, pues Carlos, en una trayectoria de esfuerzos que es fundamental, que nosotros tengamos claro, uno, pues la condición de esfuerzo inicial, si tenemos una condición de isotropía o anisotropía de esfuerzos, cómo está evolucionando la condición de esfuerzos, cómo alimentamos propiamente esa trayectoria de esfuerzos. Si nosotros usamos resultados de pruebas experimentales como pruebas triaxiales o a partir de simulaciones acopladas. Y tener en cuenta cuál es nuestro modelo constitutivo o ese criterio de falla que vamos a tener en cuenta para interpretar la evolución de la condición de esfuerzos en esa trayectoria. Bueno, en términos generales, a partir de ciertos estudios que se han hecho a partir Tugini, Baghini y Charlatornican-Lee, estos proponen una especie de simplificación de la trayectoria de esfuerzos, donde es posible como identificar dos posibles comportamientos básicos durante la inyección de vapor dentro del yacimiento. El primero es debido netamente al efecto del aumento de la presión de poro, ¿cierto? Entonces tenemos como este comportamiento de la línea horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? Considerando, por ejemplo, una condición dada de esfuerzos iniciales, por ejemplo, acá tenemos un valor de K sub 0 que indica como cierta anisotropía en el medio, tenemos un aumento en la presión de poro que reduce el esfuerzo efectivo en la misma proporción en cualquier dirección. Por tanto, tenemos una reducción de valor de P que se comporta como una línea horizontal. Ya, ¿qué pasa con la expansión térmica? Con la expansión térmica se genera un aumento del esfuerzo horizontal que hace que tanto el esfuerzo promedio como el esfuerzo diferencial aumenten juntos. Y entonces la resultante de dichos comportamientos ya acoplados, tanto de la condición de presión de poro como la afectación asociada a la expansión térmica, resulta pues en esta tendencia roja que vemos en el gráfico. Cabe tener presente las implicaciones asociadas a la importancia de estas trayectorias de esfuerzo, ¿cierto? Porque yo no estoy solamente evaluando las deformaciones plásticas, la dilatancia o la compactación que puede experimentar el yacimiento, sino también las posibles condiciones de falla, ¿cierto? Y cómo eso interviene, cómo yo puedo interpretar, por ejemplo, los procesos de carga y descarga que sufre el yacimiento, ¿sí? Cómo evoluciona o no la porosidad y la permeabilidad, y cómo todas esas modificaciones in situ en el yacimiento representan desafíos para mí en el estudio de factibilidad de una operación. Entre esos desafíos geomecánicos, ¿cierto? Propiamente en la estimulación térmica, se puede mencionar lo que es, bueno, tenemos mecanismos de falla, tenemos estabilidad de pozo, producción de arena, lo que es reactivación de fallas, integridad de la capa sello, y también lo que es ese empalme, ¿cierto?, de productividad, mirándolo desde la parte geomecánica en términos de listo, pronóstico de productividad, cómo evoluciona mi permeabilidad y porosidad. Y dos, cómo ante esos cambios de porosidad y permeabilidad yo puedo planear, modificar la operación de estimulación que estoy llevando a cabo. Bueno, ¿qué ejercicios se han hecho, por ejemplo, en el grupo de investigación? Entonces, nosotros en aras de estudiar el comportamiento de esas trayectorias de esfuerzo y cómo influyen los procesos de inyección cíclica de vapor, hemos hecho como varios ejercicios de simulación de yacimientos con ese acoplamiento geomecánico, y hemos seleccionado como ciertos puntos focales de interés para estudiar esas zonas que están siendo presurizadas y calentadas durante la inyección cíclica de vapor. Nosotros ese modelamiento pues obviamente lo alimentamos con ciertas propiedades petrofísicas, caracterizamos tanto el módulo de flujo como ya las propiedades geomecánicas y térmicas. Y finalmente se hace una síntesis, hicimos una síntesis de lo que corresponde como, bueno, hay como tres comportamientos característicos o tres patrones en el interior del yacimiento como cuando vamos a evaluar, por ejemplo, en cercanías de pozo, cómo se está comportando la trayectoria. Luego, cuando vamos a evaluar la zona de transición del frente térmico, ¿cierto? Como esa transición entre zona drenada no drenada. Y luego, cuando vamos a evaluar el límite externo del yacimiento, cómo evoluciona o cómo se modifica esa trayectoria. Bueno,
En ese gráfico estamos visualizando la trayectoria de esfuerzos en cercanías de pozo. ¿Qué pasa? Bueno, entonces en las cercanías de pozo, en esta sección 1 que nosotros tenemos acá definida, el vapor inyectado induce como ciertos esfuerzos térmicos debido a pues a la misma condición que nosotros estamos definiendo el yacimiento como una unidad cerrada. Y además, ese esfuerzo tangencial, como vemos acá en la línea naranja, ¿sí? Y el esfuerzo vertical, que está representado por la línea gris punteada, ¿cierto? Ambos están aumentando, mientras que el esfuerzo radial, ¿cierto? Está cambiando como poco a poco, lo que resulta o se traduce en un aumento del valor de P, ¿cierto? Acá en el comportamiento y en un valor o en un incremento importante de Q, del esfuerzo diferencial. Después de llevar esa trayectoria de esfuerzos a ese pico que tenemos acá, entramos a una sección 2. ¿Qué pasa en esa sección 2? La propagación del frente de calor y el comportamiento convectivo lo que hacen es como estabilizar la temperatura en esa zona calentada, mitigando lo que es el esfuerzo diferencial. El comportamiento creciente de ese esfuerzo tangencial debido a la expansión térmica en la cara del pozo y la reducción del esfuerzo vertical que empezamos a ver en esta zona, ¿sí? Hacen que P y Q disminuyan, induciendo cierta tendencia como si tratara de acercarse un poco a la envolvente de falla, ¿sí? Durante el remojo, ya que pasa en la sección 3, propiamente que es esta amarilla, tenemos, bueno, conducción es dominante, hay una caída de temperatura y presión que depende de la conductividad térmica que definamos del fluido en la roca, ¿sí? Por último, ya en la sección 4, el yacimiento comienza pues a enfriarse, todos los esfuerzos efectivos tienen una caída mayor respecto a las etapas anteriores y tanto nuestro esfuerzo diferencial como el esfuerzo promedio efectivo se reducen debido a la contracción térmica que se ve favorecida por las diferencias de temperatura, así como la tendencia de la presión, ¿cierto?, a empujar los fluidos en medio pues, de los poros intersticiales, induciendo como una condición de no saturación, como ese drawdown. Ya en un segundo momento estamos evaluando lo que es la trayectoria de esfuerzos en esa zona de transición del frente térmico, en la zona como drenada, no drenada, y al interior del frente térmico domina ya lo que es la convección. Entonces, durante la inyección de vapor, por ejemplo, vemos en esta sección 1, los efectos de la temperatura y la presión de poro se combinan con ese efecto termoporoelástico, con un aumento en qué? En la presión de... en la presión de poro y el esfuerzo diferencial, ¿cierto? Que aumenta pues relativamente. Lo que aún pasa es que es sensible esa zona a la diferencia de temperatura con respecto a las cercanías de pozo. Entonces, debido como al patrón que nosotros hemos venido revisando de la trayectoria, donde veíamos, bueno, una línea horizontal cuando tenemos solo efecto aislado de presión de poro y luego como un incremento en Q, ya cuando hablamos en términos de expansión térmica, ya lo que resulta durante los primeros pasos pues, de esta simulación que hicimos fue este comportamiento durante la etapa de inyección. Ya lo que ocurre en la sección 2 es que hay una propagación más rápida de la perturbación de la presión de poro que estimula pues como si la trayectoria de esfuerzos como se extendiera como a esa zona cercana a la envolvente de falla. Y eso, ¿en qué se traduce? Entonces vemos un comportamiento como si intentara acercarse como a la envolvente de falla y linealmente o paralelamente como que continuar esa trayectoria. Como la difusividad de presión es mayor que la difusividad de temperatura, se facilita como la expansión volumétrica de la roca durante ese comportamiento poroelástico dentro del frente térmico. Ya cuando vamos en la sección 3, hay un incremento agresivo de todos los esfuerzos, como vemos en esta zona de acá, y eso se traduce en un mayor valor de nuestro esfuerzo efectivo promedio y un menor Q o valor diferencial, ¿cierto? Debido a que hay la difusión de temperatura que va contrarrestando el efecto de la presión, haciendo que la trayectoria de esfuerzos se desvíe, ¿cierto? Propiamente de este comportamiento tan cercano que tenía la envolvente de falla. Una vez que ese pozo inyector, productor, se cierra, porque ya vamos a ingresar a la etapa de remojo, los esfuerzos efectivos presentan pues una caída suave en esta zona de acá y
se traduce, pues continúa como una reducción del esfuerzo efectivo promedio. Por último, ya cuando entramos en la etapa de producción, en esta etapa 5, la trayectoria de esfuerzo representa netamente el efecto de la presión de poro cuando se torna como línea horizontal hacia la izquierda, ¿cierto? Con un esfuerzo efectivo promedio decreciente debido a la considerable caída de la presión de poro y la descarga de la matriz en el yacimiento. Finalmente, pues esta ya es la zona externa, en el límite, ¿cierto? Externo del frente, pues, del yacimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, teníamos unos esfuerzos inducidos térmicamente, ¿cierto? Y el efecto del acoplamiento de la presión de poro que se mitigan, ¿cierto? Ambos efectos rápidamente una vez que el estado de esfuerzos se va alejando propiamente del pozo inyector. Entonces ya hacia el exterior del frente térmico durante la inyección, la temperatura como que está, o sea, la temperatura ya está como en su condición original prácticamente, y aún sigue, pues prevalece pues una caída en la presión de poro. Pero si vemos, por ejemplo, las escalas, esto prácticamente se simbolizaría como un punto, realmente esa trayectoria de esfuerzos, o sea, es muy pobre ya o muy lenta la propagación de la perturbación de temperatura y presión en esta condición o en esta zona externa, ¿cierto? Entonces hay cambios deficientes en la trayectoria de esfuerzos como tal. Digamos, ahora surge la pregunta de, bueno, ya observamos cómo se comportaban algunas de estas trayectorias de esfuerzos en 3 puntos focales del yacimiento, y es necesario repensar la idea de que, bueno, estas trayectorias de esfuerzos no permanecen constantes durante las operaciones térmicas, ellas están evolucionando con el tiempo y varían según la configuración del yacimiento, la presión de inyección obviamente del fluido en la roca y la propagación de la temperatura en el yacimiento. Particularmente el hecho de que identifiquemos y evaluemos esas trayectorias de esfuerzo sirve de herramienta de análisis y diagnóstico de procesos, bueno, históricos de carga y descarga que sufre el yacimiento, ¿sí? Cambios en la porosidad y la permeabilidad que puede sufrir el medio, y también de otros fenómenos tipo dilatancia o compactación. En primer lugar, pues podríamos pensar que durante la etapa de inyección de vapor, por ejemplo, esa expansión térmica de la región del yacimiento dentro del frente térmico y cerca del pozo induce esfuerzos térmicos. ¿Eso en qué se traduce? Tenemos cambios de porosidad y cambios importantes de permeabilidad. Si el estado, por ejemplo, de esfuerzos alcanza la envolvente, se produce falla por cizalla y los granos quedan expuestos como a esos procesos de reconfiguración, ¿cierto? Unos sobre otros, ¿sí? Esos mecanismos provocan variaciones de porosidad, permeabilidad, a medida que la matriz del yacimiento y los mismos fluidos se van expandiendo y contrayendo. Entonces, las trayectorias de esfuerzo pueden proporcionar información clave sobre qué, sobre las variaciones de permeabilidad del volumen o del medio poroso, y podemos ver cómo la permeabilidad cambia cuando el material sufre cierto grado de formación. Hay un aumento de volumen debido a la dilatancia y mejoras en la permeabilidad, ¿cierto? Cuando se crean, por ejemplo, regiones o trayectorias de flujo o canales de flujo mucho más anchos. Por otro lado, pues también esas trayectorias de esfuerzo han sido valoradas o empleadas, pues a nivel de literatura, para abordar otros aspectos como es, la integridad de pozo, identificar zonas de alto riesgo y propiedades termomecánicas, y evaluar lo que corresponde a falla de capa sello y producción de arena. La integridad de pozos, bueno, resulta ser un desafío realmente en todo lo que corresponde a operaciones térmicas debido a las complejas interacciones geomecánicas que tenemos entre el fluido, el pozo, las propiedades de la roca y ese efecto combinado de temperatura y presión. La falla mecánica de los materiales, cuando falla el revestimiento o el cemento del pozo, pone en peligro como la estabilidad mecánica y la integridad del pozo. Por ejemplo, la carga, descarga, escenarios de cizallamiento son una fuente potencial, ¿cierto?, de fallas en la integridad de pozo. Si los esfuerzos de compresión son lo suficientemente altos debido a esa significativa variación de temperatura y presión que surge entre el pozo de inyección y el medio circundante. También está el hecho de, bueno, evaluar e identificar zonas de alto riesgo dadas como las propiedades termomecánicas de los materiales. Entonces,
Tenemos propiedades termomecánicas de estos, el estado de esfuerzos iniciales, variables operativas de CSS. Todos estos funcionan y operan como parámetros de control que dictan cuánto calor se transfiere a través del pozo, cuánto se contrae o expande un material, ¿cierto? Sean fluidos, sea roca, o cómo se orientan los esfuerzos y el grado de deformación a lo que está sujeto cualquier material, ¿cierto? En la configuración de pozo. Una vez que ocurre, pues, la perturbación térmica. Por lo tanto, ¿qué es importante? Identificar esas zonas de falla de alto riesgo para diferentes combinaciones de esfuerzo, ¿cierto? Como diferentes escenarios de anisotropía, como ante diferentes propiedades termofísicas tenemos la configuración de pozo, o a partir de ese análisis de cómo están comportando esos procesos de conducción, convección, ¿cierto? Y evaluar cómo todos esos aspectos ayudan a mitigar la pérdida de integridad del pozo, ¿de acuerdo a qué? A la complementariedad que ofrece esa trayectoria de esfuerzos. Para garantizar esa integridad de pozo, también de paso la seguridad ambiental y geomecánica, la elección de esas propiedades termoelásticas adecuadas de los materiales, del cemento, el revestimiento del pozo es de suma importancia. Y esa idea pues es consistente también con experiencias de campo donde la falla de revestimiento y de cemento podrían ocurrir modificando, ¿cierto? Ante ciertas modificaciones que ocurren en condiciones de fondo de pozo durante las operaciones térmicas, donde se ve comprometida no solamente pues la producción propiamente, sino se causan pérdidas en aislamiento zonal, ¿cierto? De ciertas zonas que se busca y pues la fuga indeseable de ciertos fluidos en el mismo yacimiento. Bueno, con respecto ya a la inyección de fluidos, ¿cierto? Sabemos que esto provoca presurización del yacimiento, tenemos deformaciones, posibles cambios en el estado de esfuerzos y se puede tornar, digamos, hacia la envolvente falla. Por ejemplo, en esas zonas de transición entre, bueno, tenemos zonas drenadas, no drenadas, o en las zonas de transición frente térmico. Ese fenómeno en operaciones térmicas compromete la capacidad de sellado y la estabilidad de la roca adyacente. Y el esfuerzo, por ejemplo, si el esfuerzo supera la resistencia a la roca, conduce a ¿qué? A una falla de la roca sello y hace que esa interfaz que tenemos entre yacimiento y roca sello se vuelva mucho más inestable frente a las deformaciones que ocurren en ese plano más débil, en ese plano de falla, que pueden fácilmente reactivarse. Se recomienda entonces que uno dice, bueno, entonces evitemos exceder ese límite de esfuerzo de falla por cizalla que puede causar cierta, bueno, migración indeseada de fluidos, reactivación de fallas, ¿cierto? Y la existencia de esas fallas puede presentar, pues, riesgos, ¿cierto? Tales como cizallamiento o en su efecto también colapso de poro debido a cambios en esos esfuerzos efectivos. Ya finalmente tenemos otro desafío a nivel de geomecánica también de lo que se puede ayudar a la hora de interpretar las trayectorias de esfuerzo y tiene que ver con la parte de producción de arena. Digamos que la inyección y perforación, ¿cierto? En regiones con niveles significativos de ese esfuerzo diferencial induce tanto la concentración como la relajación de los esfuerzos alrededor del pozo. Y esto provoca la migración de sólidos de la mano con los fluidos que van siendo producidos. Esa problemática incluye pues restricciones en la productividad del pozo, tenemos riesgo de erosión en tubería, problemas en disposición pues final causadas por el desequilibrio de esfuerzos en el pozo, fallas de la roca en cercanías. Bueno, es necesario entonces realizar un análisis no solamente de la estabilidad de pozo, sino comprender cómo se están moviendo pues este material suelto a través de soluciones analíticas y de por sí también esa trayectoria de esfuerzos ayuda, ¿cierto? A comprender y analizar, bueno, cuál es mi condición actual, cómo va evolucionando y cómo puedo responder ante un riesgo o un desafío a nivel de geomecánica. Ya en esas últimas diapositivas lo que se va a abordar realmente es como aproximaciones o ejercicios, ya casos reales donde listo, empleemos el estudio de las trayectorias de esfuerzos para analizar cualquiera de estos como desafíos a nivel geomecánico en operaciones en yacimientos. Entonces, inicialmente pues tenemos estos autores, Lu et al, que ellos evalúan los efectos sobre la integridad de pozo bajo condiciones de tasa de inyección continua, ¿cierto? Cuando yo tengo distintas condiciones de daño, ¿cierto? Que adicionan como cierta caída de presión en las cercanías de pozo. Por ejemplo, en este gráfico de la izquierda
se representa en el espacio PQ que hemos venido trabajando esa trayectoria de esfuerzos, desde un límite externo, R sub P, del yacimiento hasta la cara del pozo para diferentes valores de daño, cara de pozo RW. Es claro que, digamos que ahí el punto de mayor riesgo de falla es la cara de pozo. Para un ángulo de 0 grados, la dirección de la trayectoria de esfuerzos no cambia con los valores de daño, pero el estado de esfuerzos, si ven, se va aproximando hacia la envolvente de capa a medida que se incrementa el valor del daño, ¿cierto? Que tenemos acá representado con S igual a 0, a 5 y a 10. Al comparar esta respuesta, por ejemplo, con las trayectorias que nosotros tenemos en otros ángulos, en el gráfico de la derecha ya a 45 grados, a 90 grados, se observa ya un patrón distinto. Entonces, a medida que incremento el daño, cuando estoy a 45 grados o 90, el estado de esfuerzo se aleja de la envolvente de falla. ¿Qué ocurre? Para las operaciones de tasa de inyección constante, un daño más grande requiere una presión de inyección más alta, lo que como intensifica o agrava la falla de pozo. Entonces, la cara de pozo es menos estable al aumentar la presión de inyección para mantener una tasa de inyección constante a medida que aumenta el daño. Los autores, por ejemplo, ellos que concluyen que el punto de mayor riesgo de falla siempre se encuentra en cercanías en cara de pozo, en la dirección de 0 grados, paralelo a la dirección del esfuerzo horizontal, y dicen que la falla de pozo, de integridad de pozo, para los, en este caso, pozos inyectores, está dominado principalmente es por la magnitud de esa presión de inyección. Bueno, ya en un segundo momento tenemos pues un estudio que aborda, bueno, tenemos trayectorias de esfuerzos, pero desde la parte de reactivación de fallas. Entonces, estos autores lo que hacen es como evaluar la trayectoria de esfuerzos para dos puntos cercanos a la falla. Tenemos un punto C, un punto R, ¿cierto? Que están representados propiamente en estos dos esquemas de círculo de Moore, este siendo el del yacimiento y este siendo el de la capa sello. Entonces los autores concluyen que el estado de esfuerzos se vuelve menos estable en la vecindad de la falla en el yacimiento y en la capa sello en un régimen de esfuerzos de compresión, en este caso que están empleando. La presencia de la falla, por ejemplo acá en esta semicírculo vino tinto, ¿qué es lo que hace? Aumenta considerablemente el esfuerzo efectivo promedio y el esfuerzo desviador, ¿cierto? Respectivamente. En el yacimiento, tanto en la capa sello, se hace mucho más inestable, ¿cierto? Cuando tenemos la presencia de la falla. Y pudiese incluso que acá tuviéramos nosotros un esfuerzo mínimo efectivo que pudiera tomar valores negativos, alcanzando como si fuera el inicio de una falla por tensión. Entonces, ¿qué es lo que concluyen los autores? Que la presencia, la orientación de esas fallas reduce propiamente la estabilidad en estas capas adyacentes, en lo que corresponde capa sello y yacimiento. Finalmente, otro de las aproximaciones que se ha hecho es como, bueno, evaluemos trayectorias de esfuerzos, pero también cómo se relaciona o interactúa con los cambios en permeabilidad que puede sufrir el yacimiento. Entonces, prácticamente estos dos esquemas que muestro a continuación de estos dos estudios acá reportados ya son a nivel de pruebas experimentales, ¿cierto? Propiamente son pruebas triaxiales, donde ellos lo que buscan evaluar es, bueno, ¿cómo está variando la permeabilidad cuando yo someto mi muestra a una condición de esfuerzos dada? Entonces, por ejemplo, en este caso, los autores lo que hicieron es, bueno, los identificaron como una importante reducción de la permeabilidad, ¿cierto? Que induce por la compactación cuando yo estoy aumentando mi esfuerzo efectivo promedio, ¿cierto? Entonces, ellos lo que dicen, cuando yo someto, estos son distintos, por decirlo así, distintas variaciones o comportamientos de la permeabilidad. Esta permeabilidad acá está normalizada con respecto a un valor inicial. Y todas estas líneas o comportamientos están sometidos a diferentes condiciones de esfuerzos iniciales, ¿sí? Entonces, los autores concluyen que cuando yo llevo las muestras, ¿cierto?, a un confinamiento mayor a los 30 megapascales, la mayoría de las muestras que son de harinas ya han perdido cerca del 10 al 25% de su permeabilidad inicial, ¿sí?
Entonces ahí es cuando empiezan a cobrar importancia cómo está variando esa permeabilidad cuando yo tengo, bueno, anisotropía de esfuerzos, tengo condiciones de cambio de presión o drawdown, ¿cierto? En arenas poco consolidadas, ¿sí? Cómo se están movilizando los granos, cómo está comportando la tortuosidad del medio, ¿sí? Y en este segundo esquema de Chalaturnik and Lee, lo que tenemos es variaciones de permeabilidad que experimenta una muestra, ¿cierto? O sea, que la tomemos vertical o horizontal, al ser sometida a diferentes condiciones de carga y descarga. Entonces, una muestra sometida a diferentes trayectorias de esfuerzos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso que voy a mostrarles ahorita, lo que corresponde como a trayectoria 1 y 4, entonces tenemos 4 trayectorias, en cada una se hizo mediciones de permeabilidad, acá tenemos mediciones de permeabilidad normalizada en núcleos que estaban dispuestos horizontalmente y acá en los que estaban dispuestos verticalmente. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, para el caso de la trayectoria de esfuerzos 4, ¿cierto? Donde lo que tenemos es como digamos, la carga axial y lo que se está liberando es como el esfuerzo lateral. Se tienen incrementos de hasta 6 veces, que es esta tendencia acá, de hasta 6 veces el valor de la permeabilidad inicial, asociada directamente cuando se alcanzan valores de deformación volumétrica de casi el 11%. Sin embargo, cuando vamos a ver la trayectoria de esfuerzos número 1, hay un pobre, está acá, en esta parte de acá, que es la que tenemos aquí pequeña, hay un pobre incremento de la permeabilidad atribuido a que ya hay una contracción volumétrica inducida por un proceso de carga porque tenemos un aumento del confinamiento efectivo en la muestra. ¿Sí? Entonces, obviamente, esas condiciones de carga y descarga que yo someto al yacimiento, sea que faciliten expansión volumétrica o contracción, van a repercutir en mi valor de porosidad y permeabilidad en el medio. También concluyeron que básicamente que en estos puntos pico donde yo tengo, pues, alcanzo valores máximos de permeabilidad y luego en reducciones o caídas considerables, se atribuyen a posible migración de finos que bloquea las mismas gargantas de poro. Bueno, ya para cerrar, bueno, 3 como comentarios claves en términos de la presentación. Uno, ¿cierto? Es como los efectos de la temperatura y presión son considerables y resultan importantes a la hora de evaluar trayectorias de esfuerzos. Tenemos los efectos asociados a temperatura son dominantes en el comportamiento de los esfuerzos en cercanías de pozo. Y ya para la región externa al frente térmico predominan son cambios inducidos por la presión, ¿cierto? En etapas tanto de inyección como producción. Durante los procesos de inyección de un fluido, por ejemplo, alta temperatura y presión, podemos inducir comportamientos no elásticos en el yacimiento, ¿sí? Donde ya tenemos cambios, pueden ser positivos de porosidad o permeabilidad, ¿cierto? Cuando tenemos deformaciones volumétricas irreversibles negativas que indiquen posiblemente dilatancia en el medio. O también podemos tener pues valores o cambios negativos en porosidad y permeabilidad cuando tenemos deformaciones volumétricas positivas o compactación, ¿sí? Es necesario pues comprender todo propiamente desde los efectos termoporolásticos, porolásticos que ocurren en el yacimiento y cómo estos definen las trayectorias de esfuerzos, ¿cierto? O cómo evoluciona la condición de esfuerzo en el yacimiento. Y eso resulta fundamental e importante para evaluar todo lo que conversábamos ahorita con respecto a los retos geomecánicos en la estimulación térmica, lo que corresponde a pérdida de integridad de pozo, reactivación de fallas, la integridad de la capa sello, bueno, cualquiera de estos aspectos, ¿cierto? Como en términos de la factibilidad de la operación, ¿sí? Y finalmente, pues ya estas son las referencias. Vamos a pasar a una parte de preguntas. Perdón, si tenemos dilatancia, ¿generamos permeabilidad? Digamos que usualmente, por ejemplo, en estos estudios de pruebas experimentales, cuando se reporta, por ejemplo, deformaciones volumétricas negativas, se indica como, bueno,
tenemos una dilatancia o una expansión en el medio. Y eso implica respuestas positivas en los cambios de porosidad y permeabilidad, en términos de pruebas experimentales. Sin embargo, pues también eso depende o radica mucho en términos de los modelos de permeabilidad y porosidad con los que ya se quiera evaluar propiamente el medio, ¿sí? Pero en pruebas experimentales, cuando tengo deformaciones volumétricas negativas que se traducen en procesos de dilatancia, hay una respuesta positiva en porosidad y permeabilidad. Dice, las temperaturas de formación de la matriz del yacimiento son mayores de 500. Estaríamos, bueno, no sé si 500 Fahrenheit o 500 grados centígrados. Afectaría el agua con nata y sus arcillas esmectíticas. Pues digamos que, por ejemplo, bueno, las temperaturas que teníamos inicialmente están en grados Fahrenheit. Entonces nosotros, pues, digamos, en la configuración de las simulaciones o los ejercicios que hicimos, no se estaban pues considerando lo que tú mencionas, presencia de arcillas, contenido arcilloso, ni intercalaciones ni nada por el estilo. Entonces, digamos, esa parte del riesgo, ¿cierto? Por hinchamiento, por cualquier riesgo asociado, no se estaría evaluando en esos ejercicios que hicimos. Sí, Camila, me disculpas también porque una de las cosas que también pueden pasar puede ser la deshidratación de las arcillas, precisamente por las altas temperaturas. Entonces, al ocurrir la deshidratación de las arcillas, se pueden ocurrir fenómenos contractivos de dichas arcillas por su deshidratación a las altas temperaturas. Creo que también puede ser un poco respuesta a esta pregunta. Sí, la parte de evaluar intercalaciones de lutitas o arcillas claramente es importante en términos de que son zonas que roban propiamente o ladronas de calor que llaman también. Entonces, evaluar cómo se está pues, cómo se comporta la difusividad del calor en el medio, ¿cierto? Y cómo impacta eso en la respuesta o la eficiencia de la operación térmica que se está haciendo. Jean Pino Hernández, ¿cómo está el comparativo entre inyección cíclica e inyección continua? Casos de Nara y Teca en términos del daño, integridad de pozo, que finalmente afecta o apalanca la producción. Sí, sí. Está el tema muy específico, la pregunta en términos de dos campos específicos. Yo creo que lo que podemos hacer, Camila, es tengamos esta pregunta porque ahora justamente nos van a acompañar invitados de Ecopetrol que tienen más datos específicos de los campos que menciona y podemos trasladar esta pregunta. Listo, ya. Entonces, pues muchas gracias.